tardes a todas y a todos. Justamente, bien como adelantaba Leonardo, en el día de hoy vamos a avanzar un poco más sobre varios de los temas que ya venimos viendo en instancias anteriores. Es decir, vamos a problematizar. Hoy hay un doble juego, no solo es un abordaje teórico, sino también hay una cuestión de ser capaces de problematizar. Hay una cuestión de pensamiento crítico, abordaje crítico sobre nociones que ya tenemos, sobre ideas preconcebidas que ya tenemos figuradas o que componen parte de lo que llamamos esa idea de cultura general. Entonces, en esa idea de ir ampliando esas posibles divisiones del mundo y profundizar justamente esto es que haremos este abordaje crítico sobre un recurso que nos es habitual en el marco de las relaciones internacionales. Recordemos, como dice el título, cartografías y divisiones del mundo desde las relaciones internacionales. Nosotros nos paramos en el campo de estudio de las relaciones internacionales y desde ahí vamos tratando los distintos temas. Entonces, justamente, un recurso que es habitual, un recurso que es, digamos, básico, pero además que estamos ampliamente familiarizados, mismo en los distintos procesos educativos, son los mapas. Entonces, hoy vamos a hacer un abordaje un poco más sistemático, más profundo sobre el tema de los mapas. Y bueno, como les reitero, es la perspectiva desde las relaciones internacionales. En el día de hoy, la idea es ir entrando en el tema desde varios ejemplos, así que les invitaré, según les vaya haciendo algunas preguntas, dejaré 1 o 2 minutos en algunas ocasiones para que pongan las respuestas por el chat. Así también colectivizamos y vamos entrando en materia a través de los ejemplos que vamos a ir viendo. Bien. Bueno, les hablaba antes de nociones generales y de conceptos generales. Partamos de dos. Estas son definiciones estándar, definiciones de diccionario. ¿Qué es la cartografía? Bueno, esa ciencia que estudia los mapas. ¿Y qué es un mapa? Esa representación geográfica de la Tierra o parte de ella en una superficie plana. Bueno, justamente, a lo largo de la clase nos iremos cuestionando estas definiciones y redefiniendo las mismas, justamente a base de ejemplos. A partir de estos dos conceptos, hay que entender que los mapas tienen, y por eso son relevantes para las relaciones internacionales, además de otras disciplinas, por supuesto, pero las relaciones internacionales son las que nos ocupan, tienen una función didáctica, tienen esa capacidad de ser una herramienta que nos permite eh, realizar una comprensión del mundo, tener una visual, una panorámica del mundo o de lo que estemos observando en dicho mapa. Es decir, lo hace abarcable, lo hace comprensible. Hay un proceso cognitivo, hay un proceso donde el poder abarcarlo con la mirada nos permite dimensionarlo y comprenderlo. El problema es que, claro, si lo que me preocupa es el mapa en sí, ahí es donde empiezan la necesidad de abordar el mapa desde una visión crítica. Es decir, a priori diremos que geográficamente, es decir, el mapa o el planiferio representa geográficamente el mundo, aunque luego entraremos más en materia. Es decir, esta cuestión va a ser muy relevante para las relaciones internacionales, porque nos permite justamente ilustrar esa idea o ese concepto de mundo. Y también el conjunto de sujetos internacionales. Recuerden, cuando hablamos de sujetos internacionales o sujetos que tienen personería internacional, estamos hablando de lo que decía el derecho internacional público. Ya lo vimos en clases anteriores. Esos sujetos relevantes para las relaciones internacionales. Los más clásicos son los estados o los países y las organizaciones internacionales. Pero además, nos van a permitir no solo imaginarnos el mundo, ser capaces de contemplarlo ilustrativamente, sino nos llevan hacia la idea de poder comprenderlo, algo esencial para poder explicarlo y para poder analizarlo, algo requerido en el plano de las relaciones internacionales, siendo así que también nos ayudarán a ver cómo se vinculan, incluso cómo interactúan esos
sujetos relevantes de las relaciones internacionales, generando además un concepto que venimos desde hace mucho trabajando, que es esa idea de comunidad internacional. Claramente no hay un mapa de la comunidad internacional, porque la comunidad internacional es una entelequia en esas dinámicas de la multilateralidad de los distintos sujetos y estados, pero, por otro lado, sí me permite tener como un plano del escenario donde se maneja y se configura dicha comunidad internacional. La cuestión entonces es que, si bien los mapas son una herramienta importante, sus características y, ojo, sus condiciones de producción hacen que tengamos que tomarlos con ciertos recaudos. No nos podemos quedar con esa idea de que son una representación física, una representación geográfica o meramente geográfica de cómo es el mundo. Es decir, un señor vino, agarró un metro, agarró una regla y midió de un montón de pasos y dijo, bueno, desde acá hasta acá, y lo puso en un mapa. No es tan sencillo, es muchísimo más complejo, y ahí es donde también nuestro ojo se tiene que entrenar para poder trabajar con este tipo de herramientas, porque son muy habituales y también muy importantes en las relaciones internacionales, pero tenemos que tener una mirada crítica, ser capaces de diferenciar justamente esto que les comentaba, sus características y las condiciones de producción de dicha herramienta, de dicho mapa. La idea es que, como internacionalistas, seamos capaces, es decir, podamos hacer un análisis profesional, un análisis técnico, eficiente, sistemático, de una cuestión, de un conflicto, de un evento relevante a nivel internacional, relevante para las relaciones exteriores y las relaciones internacionales. Justamente tratando de llegar a ciertas conclusiones o propuestas. Pero lo primero es saber en qué grado o en qué profundidad acudimos o dependemos de dichos recursos. En este caso estamos hablando de los mapas. Recién les mencionaba justamente, les tiraba la idea de que no solo voy a hablar de dos conceptos generales, sino también de una noción general. La noción general, podríamos decir, es como una suerte de frase hecha o de idea que tenemos en la cabeza preconcebida. Y es que normalmente, a la hora de hacer una división geográfica del mundo, tomamos ciertas premisas. Es decir, a modo de categorías y de criterios a la hora de dividir. Para presentarlo como un postulado, podríamos decir, el mundo se compone de continentes, los continentes se componen de países, y un continente es más que un país, y un país es más que una ciudad. Luego vamos a profundizar en esto. Justamente el día de hoy, la idea es problematizar esta noción que les acabo de dar, estas ideas a base de ciertos ejemplos. Ahora, en las siguientes diapositivas vamos a ir desarrollando los ejemplos. Nuevamente les invito a participar de la dinámica. Vamos a ver ciertos mapas, les voy a preguntar que me digan cierta pregunta respecto del mapa que estamos viendo, sin mayor información, y les invito a que lo pongan en el chat. Recabaré la información para tener una noción general y poder ir generando de forma más interactiva el trabajo de la lectura y la interpretación de los mapas. Una pequeña e ilustrativa selección, es decir, me importa que tengan presente que esto no puede abarcar todas las dinámicas ni todas las variabilidades que hay en los distintos mapas o en las distintas cartografías. ¿Por qué? Porque es enorme y extensísima y no nos daría el tiempo. Esta es una breve selección que plantea ciertas características relevantes para las relaciones internacionales. Justamente estas nociones y divisiones, nociones cartográficas y divisiones del mundo, nos darán la capacidad de usar bien las herramientas cartográficas, pero por otro lado también por lo menos nos dejarán prevenidos de cómo tenemos que asistir a un mapa o a una representación. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea para, como ya venimos haciendo, profundizar en nuestros análisis del mundo, en nuestros análisis de las relaciones internacionales. Pasemos al tema de los mapas. Y les voy a mostrar dos mapas en la siguiente diapositiva. Y les invito nuevamente a las preguntas que voy haciendo, que las pongan en el chat, así podemos colectivizar las primeras impresiones. Bien, tenemos dos mapas, uno
a la izquierda y otro a la derecha. Son mapas, es decir, Planiferio, Mapamundi, son mapas del mundo. ¿Cuáles les resulta más habitual? ¿Cuál les parece que está bien? Porque uno parece que está mal directamente, que está errado, o que está deforme, mal recortada la imagen, y en el otro quizás les resulta más habitual, lo ven más, más común. Bien, Keishla pregunta, ¿cuál es la diferencia? Bueno, diferencia hay. En uno, por ejemplo, si nos fijamos, Groenlandia tiene prácticamente el mismo tamaño que África. Entonces hay una diferencia. Ok, Javier habla del de la izquierda. El de la izquierda es interesante, bien como dice Javier, es el que más vemos, ¿ok? Es la proyección Mercator. Claro, Rosario dice, uno está más alargado, ¿ok? Bueno, ahí está el punto, porque tengo una redimensión. En el primero tengo el de la izquierda es el habitual, el que todos acostumbramos a ver, que si yo vamos a preguntar o vamos a ver un mapa mundi, el que vamos a ver normalmente es el de la proyección Mercator. Desde el 1500 ya está consagrada como la visión, es decir, lo que se hizo fue una proyección, se pensó como en un cilindro, se abrió, se desdobla el cilindro y se genera esa proyección para poderlo poner en un plano. Sí, El Gonzalo, segundo, sí, disculpa que te interrumpa, Keishla quiere intervenir, así que aprovecho un momento nada más para darle la sí, palabra. perfecto. Keishla, por favor, adelante. Keisla, adelante. No estoy escuchando. Sí, Keishla, necesitamos que por favor quites el mute del micrófono para poder escucharte. Bueno, si no, no importa más cuando vayamos cerrando la diapositiva, Estoy quizás trabajando, puede, yo porque creo que estoy tiene trabajando complicado. de la escuela, del trabajo, perdón, y estoy Ah, tratando. sí. No sé, pero lo que estaba diciendo que para mí yo los veo de ángulos diferentes, pero los veo iguales. No les veo Bueno, diferencia. pero entiendo. Sí, ahí también va a ser a entrenar el ojo a la hora de decir claramente las proyecciones de un país, si lo veo más grande o menos grande, también va a importar a la hora de cómo se relaciona, a la hora de cómo puede proyectarse internacionalmente. Sí, pero ¿Qué cuando preguntaba la lugar se le diferencia, puede dar? preguntaba por el ¿Eh? nombre arriba, per se. ¿Cómo? Cuando preguntaba la diferencia, preguntaba por el nombre, como dice proyección Mercantor y el otro dice proyección Campiter. A eso me refería en Ujú. la diferencia de los nombres. Claro, sí, son dos proyecciones distintas. Ojo que hay 300 años entre una y otra. Una es Sí. la que todos conocemos, ¿ok? Sigamos, es decir, la idea de la primera, la de la izquierda, que muchos digamos es la imagen que tenemos del mundo, es la imagen que tenemos preconcebida, es la proyección Mercator, que era un cartógrafo flamenco del 1500, y que justamente es un poco la que todos tenemos en la cabeza. Vemos esa dimensión del mundo, vemos esa proporción de los países, y eso también hace que nos permita escalonar, es decir, generar escalas y decir dónde va cada país, también en un ranking, dónde pongo cada país si los tuviera que ordenar, qué región es más importante. Hablábamos antes del más que, luego vamos a entrar un poco más de eso. La proyección Gall-Peters justamente lo amplía un poco más, es decir, utiliza otros instrumentos. En el 1800, a mitad del 1800, Gall y posteriormente Arno Peters, donde dicen, ok, pero no es un cilindro, ni es una esfera perfecta, nuestro planeta tiene unas características que hacen que se alargue más, entonces los países se encuentran más alargados, pero no hace que deje de respetar la superficie de los distintos países. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que nos muestra, en este mismo ejemplo, es que, por ejemplo, Groenlandia es mucho más pequeño. Rusia es notoriamente más pequeño. Vemos
agrandamiento pronunciado en ciertas regiones, como puede ser América del Sur, como puede ser la región de Australia y la región del sudeste asiático, como puede ser la región de África. Dichos continentes o subcontinentes se ven mucho más grandes, siendo que justamente otras zonas como Europa, Groenlandia, Rusia o Estados Unidos tienen una proyección mucho más reducida en su extensión. Entonces vemos una disminución de unos y un agigantamiento de otros. Esto compone también a un relato. Nosotros tenemos que ser conscientes de que claramente estas diferencias entre el Ecuador para arriba y el Ecuador para abajo también ha marcado a dinámicas geopolíticas en esa interpretación del mundo. Si yo veo a ese norte mucho más grande, también habilita a ese norte que ha tenido y comportado y conformado la hegemonía actual en las dinámicas de las relaciones internacionales. Entonces, eso también hace a cómo yo represento esa dinámica del mundo, esa representación del mundo tiene una carga narrativa importante. Y aquí vemos la diferencia. Ojo, si bien el que más tenemos y el que más visualizamos es el de la izquierda, porque es el más habitual, el que vamos a ver en cualquier atlas, el de la derecha está admitido por Naciones Unidas, si bien no es el que tenemos en la imagen, no es el que pensamos, no nos imaginamos en una África muchísimo más grande de lo que en realidad solemos pensar, o una Australia mucho más grande, o una Australia, me refiero a Oceanía, o una América del Sur mucho más grande. Eso podría generar otras narrativas, otras dinámicas, que podrían generar en el plano multipolar, que ya lo vimos en clases anteriores, otras mecánicas en la proyección de estos países. Estos son proyecciones de mapa. Es decir, me enfrento a los mapas y me pregunto por qué tengo dos distintos, y se supone que tendrían que ser igual. Y los dos en realidad respetan las superficies de los países, no hay un cambio. Lo que hay es una redefinición. Y justamente en estas proyecciones empiezo a tener cuestionamientos de narrativas, cuestionamientos de posibles proyectos país. Es decir, Marruecos, que se podría ver muchísimo más grande, o el norte de África, que se podría ver tan grande como Europa entera, podría decir, bueno, pero nosotros podríamos reposicionar nuestro lugar en base justamente al tamaño que tenemos. Entendamos la trascendencia de este tipo de cuestiones. No nos olvidemos que este tipo de proyecciones son llevadas después a la mesa de negociación, a la firma del tratado y a las relaciones diplomáticas. Eso es lo que nos importa, saber que no solo tengo una versión del mapa, y que quizás la otra parte de la mesa de negociación tiene la otra versión del mapa, y tengo que saber trabajar con ambas. Y saber que los mapas están, por decirlo de alguna manera, sesgados, cargados con toda una narrativa y con toda una proyección, con toda una intencionalidad. Vamos a pasar al siguiente. Y les vuelvo a preguntar. Mirando el de la derecha, ¿cuál es ese país? ¿Alguien se anima a decírmelo? Me lo pueden poner en el chat también. ¿Alguien sabe cuál es el país señalado en verde? Muy bien, Javier nos dice que es Argentina. ¿Alguien más? Bien, Argentina. Perfecto. Así que más o menos tenemos esa idea, es decir, ese cono sur ilustrado en verde en la Argentina. América del Sur, perfecto. ¿Y qué es el de la derecha? ¿Uno de los dos está mal? ¿Los dos están bien? ¿Cuál es el de la derecha? ¿Qué mapa es? ¿Alguien sabe cuál es el mapa de la derecha? Más que nada es lo señalado. No del todo, Clara. No, si se fijan, lo que digo señalado es lo que está marcado en azul y lo que después está marcado en azul, tanto a nivel continental como a nivel de agua. Bueno, es interesante, Keisla, me parece perfecto justamente lo que Keisla comenta. Nunca lo había visto. ¿Por qué? Porque en nuestro imaginario, en nuestro preconcepto, justamente, lo que tenemos en la derecha, en la izquierda, es el mapa de Argentina. ¿Ok? Es lo que todos pensamos cuando pensamos en Argentina. Pero en la derecha, en realidad lo que tengo es el mapa oficial argentino. El que no solemos ver, pero a pesar de eso es el oficial. Y es el mapa bicontinental.
de Argentina. Es el mapa oficial de Argentina. Contiene características de límites, pero también contiene otras características. Si se fijan, ¿ok? Hacia la derecha, yo tengo toda una extensión de esos límites donde se incorpora las Islas Malvinas. Y hacia el sur tengo una ochava, como si fuera una horma de queso cortada, donde tengo un recorte de la Antártida, más las aguas territoriales correspondientes a tener un derecho territorial sobre la Antártida. Más, por supuesto, todo lo que es la proyección continental en América del Sur. Es decir, es lo que se llama el mapa bicontinental argentino. Vemos incluso justamente una demarcación de límites y una extensión territorial. Argentina es muchísimo más grande si pienso en esto. Aquí hay que entrar en dos dinámicas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la dinámica primero que me tengo que preguntar? Bueno, la cuestión de las Malvinas y la cuestión de las extensiones hacia la región de los límites contestados. Muchas veces no comportan el mapa, es un límite contestado, ya lo vimos en la clase sobre solución pacífica de controversias, las diferencias territoriales o los diferendos territoriales, territorios que están en disputa, más la cuestión de la Antártida. No sé si se acuerdan de la clase sobre zonas y territorios del mundo, pero justamente la Antártida era uno. Decíamos, la Antártida, según el Pacto Antártico, es patrimonio común, no de la humanidad, sino de los estados parte, o los estados miembros del Pacto Antártico. ¿Qué quiere decir? Una de las premisas del Pacto Antártico es que todos los reclamos territoriales, ya sean por territorio o ya sea por reclamos históricos, no quedan suspendidos, no se reconocen y quedan suspendidos mientras perviva el Pacto Antártico. Entonces, este recorte que hace Argentina, de eso, en realidad esta proyección cartográfica, este mapa, lo que nos viene a decir es, Argentina no olvida sus reclamos, ni olvida sus derechos sobre la Antártida, pero, por otro lado, esos derechos en estos momentos están suspendidos en virtud del Pacto Antártico. Este mapa es una proyección de aspiración, es una proyección, es un dibujo de proyecto. Ahora vamos a entrar en la idea de proyecto. Justamente, proyección y hace a proyecto. ¿Por qué? Porque Argentina se proyecta más grande de lo que es y se dibuja más grande de lo que en realidad es a razón de distintos criterios. Muchas veces, y bien como nos decían, a mí el segundo no lo vi nunca. Bueno, justamente ahí está la cuestión de la cartografía, porque puedo poner cualquiera de los dos mapas, pero lo que quiero decir cuando pongo uno u otro son cosas distintas. Entonces, si me pongo a analizar una situación que se puede dar, supongamos un conflicto en la península de Valdés o en el Istmo de Magallanes, variará muchísimo si estoy utilizando un mapa u otro como referencia y como herramienta de análisis. La proyección argentina en una es una y en la otra es otra. Justamente, de esos territorios que les venía diciendo, y problematizar temas que ya veníamos viendo. Por un lado, los límites contestados, cosas que hay países que tienen la tendencia a poner en sus territorios, en sus mapas oficiales o de uso habitual, incluso territorios que están en disputa, que no están definidos. Es como si Bolivia, por ejemplo, incorporara todo el territorio al mar que perdió durante la guerra. Entonces, el mapa per se no es ni bueno ni malo. Tiene un proyecto, tiene un contenido, donde hay una reivindicación histórica, ¿de acuerdo? Y por ende, Bolivia hace en este caso, Bolivia podría hacer toda una reconfiguración de narrativa en base a lo que dice ese mapa, que es otra cosa de lo que estamos habituados a ver, en donde situamos, por ejemplo, Bolivia. Bien, vamos a seguir con el siguiente. ¿Quién se anima a decirme cuál es este país? El de la izquierda. Lo pueden ir poniendo en el chat. Muy bien, Javier comenta que es España. Principalmente estamos hablando de la España peninsular, de la península ibérica. Recorté por temas de espacio las cuestiones insulares. No le den importancia a la cuestión insular.
en este caso. Muy bien, Clara comenta que es España. No, justamente Portugal no está, es España. Dentro de la península ibérica el recorte es España. Portugal no se encuentra, está recortado para solo dejar el espacio de España. Muy bien, exacto. Así que el que está en azul, el que está en celeste, a la izquierda es España. Y el de la derecha, porque yo no lo veo igual. O lo ven igual. Yo siento que le faltan partes, como un puzzle sin acabar, podríamos decir. Ok, Judith dice que es España, pero no completa. ¿Qué narrativa puede contener? No, Carlos, no le demos importancia a las islas. Ninguno de los dos archipiélagos, ni el Balear ni el Canario, es relevante. Me interesa, si se fijan en la parte norte, en el recorte, en el noreste, ¿lo ven igual? Uno termina como en pico y el otro no termina en pico. Fíjense en el recorte. ¿Por qué el segundo no terminará igual? Javier va por buen camino. Sí, exacto. Son diferentes. Ninguno de los dos podríamos decir ni que está bien ni que está mal. Ese no es el punto en los mapas. El punto es ser capaces de desentrañar, de extraer el sentido cartográfico, las características que tiene el mapa y el proyecto que contiene. ¿Ok? Ese es el punto que nos interesa. La diferencia aquí es que si bien tengo el mapa clásico actual, que podríamos decir de España, en el segundo, en el de la derecha, hay una proyección que no solo hace a un mapa, en Argentina veíamos una Argentina ampliada, extendida, más grande. Aquí en realidad tengo un mapa que da cuenta de otros procesos políticos, y son procesos políticos nacionalistas independentistas en este caso, procesos políticos e históricos de un país, que también hay que tenerlos en cuenta a la hora de analizar las características de las relaciones internacionales de ese país y de las dinámicas internacionales de un país, y también de su proyección en materia de política exterior. En este caso, en el caso concreto del mapa de España, lo que nos falta, y lo pueden ver en la parte central al norte, y en la parte del noroeste, nos falta toda Cataluña y nos falta el País Vasco o Euskadi. Es decir, nacionalismos que podrían utilizar, es decir, tenemos narrativas, tenemos discursos políticos y tenemos proyectos país que podrían utilizar este mapa, donde justamente se han separado, se han escindido estas naciones y dan cuenta de procesos históricos. Por eso el mapa no es solamente una representación de frontera a frontera o de límite a límite y una cuestión geográfica, física, donde veo la montaña, veo el río y veo la extensión de tanta cantidad de kilómetros. Ese no es el punto. El punto es que la cartografía, esa ciencia de los mapas y esa representación, no solamente es una geografía física, con esa neutralidad científica, que lo vamos a ver más adelante, sino que se trata de una representación, una proyección, una idea de proyecto cargada con toda una serie de información, con toda una serie de aspiración, e incluso con todas unas características que dan cuenta de la coyuntura, del contexto social, político, histórico, cultural de un país, o del mundo o de una región. Esa es la característica a la hora de utilizar el mapa. Saber qué características tiene ese mapa, qué me está diciendo y qué trasfondo en su producción, qué proyecto propone ese mapa. De ahí que estamos hablando de un pensamiento crítico, de un abordaje crítico sobre los instrumentos cartográficos y sobre los mapas. ¿De acuerdo? Justamente, estamos hablando de que aquí se están dando cuenta de reivindicaciones, ¿tá?, que tienen una carga política, pero también una carga sociocultural. También estoy haciendo una diferenciación en materia de diferencias culturales que existen entre el pueblo catalán y el resto de la península, o el resto de la España continental. También del pueblo de Euskal Herria, de Euskadi, del pueblo vasco, frente
a el resto de la representación. Incluso hay quien marca también Galicia, si bien su nacionalismo tiene otros asiderios y otras características históricas. Es decir, nos dan cuenta, el segundo nos da cuenta, nos muestra, nos cuenta procesos relevantes para las relaciones internacionales y que no podemos pasar por alto. Entonces, si bien los dos, a priori, de forma rápida podríamos decir, no es España, perdón, los dos son España, los dos me están contando distintas cosas. Más parecidos o menos parecidos, los dos me están contando distintos relatos. Y eso es lo que, la idea es que hay que entrenar nuestros ojos, ser capaces de abordar críticamente la cuestión de los mapas para poder trabajar con estas herramientas. Imaginemos que usamos el segundo, pero no nos damos cuenta de que es un mapa que da cuenta de los procesos independentistas. Bueno, vamos a tener un problema en nuestro análisis, porque estamos usando un mapa que nos cuenta una cosa, pero nosotros no lo estamos incorporando en nuestro análisis. Eso es importante. Eso marca la redefinición de límites, marca al establecimiento y reconfiguración de la comunidad internacional, de las dinámicas de los organismos internacionales. Todo va conectado. Nosotros venimos desde hace tiempo trabajando en los distintos temas y esto nos amplía. Si bien tratábamos el tema de las zonas y territorios del mundo, las distintas zonas, otros territorios, no solo es un país atrás de otro y se acabó el planiferio, sino que hablábamos de alta mar, hablábamos del el espacio ultraterrestre, hablábamos de la zona y de las regiones abisales del mundo submarino. Es decir, hay mucha regulación en materia de las distintas zonas del mundo. Bueno, también me interesa ver cómo representamos eso. Nos importa mucho entender esa cuestión de cómo lo represento. Hay muchísimos ejemplos, ustedes conocerán muchos otros. La idea es que podamos ver cómo problematizar. Me enfrento al mapa y digo, este es diferente que este. O, ¿qué me está diciendo este mapa que estoy viendo? Porque algo nos está contando, porque todo mapa tiene una carga de construcción, de proyecto. Bien, pasemos al siguiente. A ver quién se anima. En el de la izquierda, ¿quién me sitúa, quién me dice cuál es ese país? El de la izquierda. Muy bien, Javier nos comenta que es la India. Sudeste asiático, el subcontinente de la India, como también se le ha llamado, lo menciono por algo, el país de la India. Eri también lo comenta, Carlos también, muy bien. En general todos coincidimos en que se trata de la India. Perfecto. Ahora la pregunta es la siguiente. Si bien decíamos que el de la izquierda es la India, ¿cuál es el de la derecha? ¿Qué es la derecha? ¿Qué me está contando ese mapa? No del todo, Javier. Sería un poco más pequeño si incluyera las reivindicaciones coloniales de Pakistán y Bangladesh. Pero es una de las primeras reivindicaciones. ¿Sí? Va en la línea, pero no es exactamente eso. No sé si alguien más se anima. Sería bastante más pequeño si incluyera el límite contestado de Cachemira. Sí. Bien. Les voy a comentar para que entendamos que existen narrativas completas, que tienen muchos años y que muchas veces tienen un asidero político o una mayor o menor aceptación según cómo se van dando las narrativas. La segunda es lo que se llama el Akham Bharat, o la Akham Bharat. Se los voy a poner en el chat. Esa es la terminología. Básicamente lo que viene a decir, lo que refiere el nombre, la terminología, es la India indivisible o el mundo indio unificado. ¿Qué nos está representando? Porque notemos que la diferencia es enorme.
En uno tengo un país bastante importante, representativo de Asia, pero en el otro tengo buena parte de Asia dentro de una única representación. ¿Qué nos está contando? Bueno, lo que vemos claramente es mucho más extenso y se presenta una unificación, pero una unificación de ¿cuántos países? Javier hablaba de una reivindicación conocido, que es Bangladesh y Pakistán incorporados a la India. También se hablaba del límite contestado de Cachemira dentro del chat, pero en este caso estamos incorporando 10 países, más otros límites. A saber, estamos incorporando Afganistán, Bangladesh, Bután, Maldivas, Birmania, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y el Tíbet, recortando parte de la frontera suroccidental china. Es decir, es una redefinición prácticamente del continente. Y uno diría, bueno, pero esto nunca lo vi. Ok, pero no significa que no exista. No significa que no se comente, que no sea un tema que incluso forma parte de las campañas políticas de ciertos partidos dentro de la India, y que por tanto también son parte de la posible futura proyección de la India a futuro, de las ambiciones territoriales de la India. Estamos hablando justamente desde la visión del nacionalismo indio, y que ha abogado por mucho tiempo durante esta idea de unificación y de representación de todo el mundo indio. Ese mundo indio que es hindú-musulmán, por eso requiere de una visión secular, ecuménica, con más de una religión, con una enorme diversidad de etnias y de latitudes, que incluso, para no irnos muy lejos y hablar desde representantes ampliamente conocidos, incluso Gandhi estuvo a favor, estuvo de acuerdo de esta proyección, para poder romper con las cadenas coloniales luego de la separación con Gran Bretaña. Muestra justamente una de las divisiones políticas entre los diversos partidos, es decir, tenemos varios partidos y las dinámicas propias del juego democrático, y que varios partidos tienen posicionamiento a favor de la Cambarat. Es decir, no estamos hablando de algo residual, de algo que no importa. Justamente vemos una reconfiguración de Asia, e incluso claramente una reconfiguración del mundo. Es decir, hablaríamos de casi 2.000 millones de habitantes. Hablamos de 6 usos horarios distintos. Más allá de decir, bueno, eso va a pasar, no va a pasar, es viable, no es viable, lo importante no es eso. Lo importante es que el día de mañana, en una mesa de negociación, a la hora de ir a firmar un tratado, a la hora de planificar la deslocalización y recolocación del comercio en el sudeste asiático, según el gobierno y según las proyecciones de la política exterior india, podríamos tener que tener una visión mucho más acercada a la Cambarat. Configurada o no la Cambarat, tendríamos igualmente que tenerlo presente, porque ahí están las ambiciones, ahí está el proyecto a futuro de una buena parte de tanto política, pero también social, porque esto comporta parte de la idiosincrasia del pueblo indio, e incluso justamente en la gestión de las relaciones exteriores. El pueblo indio, si bien hoy quizás no tiene las capacidades para configurarlo y hacerlo viable por la vía del acuerdo o por la vía de la fuerza, quizás en un futuro podría cambiar esa situación y reconfigurar y hacer viable parte o todo la imagen o la idea de la Cambarat. Vemos ambas proyecciones y ambos son mapas, ambos nos muestran un proyecto y nos cuentan un montón de cosas. Ahí está nuestra labor, como desde el abordaje internacionalista, desde el campo de estudio de las relaciones internacionales, de ser capaces de desentrañar qué es lo que me está contando ese mapa, qué proyecto tiene dentro, qué es lo que me quiere decir. ¿De acuerdo? Eso es lo que me parece sumamente relevante. Porque esto también se habla en la mesa del café, esto también se lleva al plano de la prensa y también se representa en el meeting político. Recuerden cuando hablábamos de los análisis de coyuntura,
y de la teoría de los tres pilares, esa capacidad que tenemos que tener en nuestro análisis de extraer características del lugar, de lo que estamos analizando. No solo cuestiones de en qué se basó el conflicto o los hechos, sino también cuestiones sociopolíticas, cuestiones de la política internacional, de las cuestiones sociales internacionales, de la economía internacional y del derecho internacional público. Entonces, tomando toda esa conjunción que nos hablaba la teoría de los tres pilares, justamente aquí vemos la capacidad de poder ampliar, acudir a herramientas que nos permitan ampliar ese análisis y dar cuenta de que quizás podemos no estar familiarizados con este tipo de proyecciones, pero que existen. Y poder entenderlas, poder desentrañarlas para una comprensión más eficiente, más efectiva de lo que podría ser, por ejemplo, la política exterior india de aquí a 20 años o de aquí a 50. Tema no menor, porque esto nos va a ayudar a poder leer las dinámicas que se puedan ir gestando, por ejemplo, en el sudeste asiático, y sobre todo en los roles en los que se va generando, en los roles que vaya tomando India, las distintas dinámicas que se van generando en la subregión. Tema importante porque va a redefinir cuestiones para toda la comunidad internacional. Y quizás estamos en otra parte del mundo y no nos damos cuenta de esto, pero es importante tenerlo presente. Es importante ser capaces de verlo, el ojo crítico y el ojo entrenado a la hora de hacer lo que hablábamos antes, un análisis sistemático. Bien. Vamos a pasar a modo de tomar una serie de características, una serie de conceptos. Yo les dejo ahí una cita de Islas, de Ariana Islas, que es bastante eficiente para el tema. Ella lo hacía analizando la creación del Estado platense en América, Uruguay, Brasil y Argentina, guerra de límites, etapa colonial. Pero la idea es aplicarlo aquí. Justamente la cartografía será criticada en el entendido de que la representación de los espacios reflejó sobre todo los intereses del autor y del destinatario. Quien hace el mapa tiene un proyecto, tiene una intención y también tiene una adaptación al posible espectador, a quien lo va a ver. Entonces cuento un relato y también para quién va a leer o quién va a escuchar ese relato, esa narrativa. Justamente se aleja bastante de la idea de la realidad concreta, de la realidad espacial, de lo que hablábamos antes, de eso físico. Tengo una representación convencional, refiere a una cierta cultura y por lo tanto a un conjunto de valores. El reclamo de la Antártida por parte de Argentina tiene una carga y tiene unos valores y tiene también una importancia. Entonces, el no me olvido, aunque tengo un tratado firmado, bueno, lo sigo incorporando, lo tengo en mi mapa. ¿De acuerdo? Justamente esa representación cartográfica no es producto de lo que decíamos antes, una neutralidad científica, donde empíricamente medí, y bueno, es de tanto a tanto y así lo puse en el mapa. Tiene una tradición, tiene una carga ideológica y una carga social dicha construcción. Eso es lo que me importa que nos quedemos. De ahí, lo señalo en negrita, la idea del mapa como una construcción político-ideológica, sociocultural e histórica. Tiene toda esa carga. El mapa como proyecto, pero también la cartografía como la formación de narrativas de una nación. Yo proyecto la nación, quizás en mapas que hoy en día estamos viendo diferentes, estamos viendo los futuros países del mañana, e incluso la reconfiguración de países que hoy en día moverán sus límites. Eso no lo sabemos, pero sí estamos viendo proyectos a futuro. Claramente está en la idiosincrasia, en la autopercepción, tanto del individuo como del país. El sentimiento país se percibe a sí mismo a nivel nacional, pero también a nivel regional, a nivel subregional, a nivel internacional. Eso nos importa, nos posiciona en el mundo, como ciudadanos o como individuos, pero también desde el país. Eso es importante, de ahí que tenga una carga idiosincrática importante. La reconfiguración de los límites. Justamente, si entramos en este tema, los límites tienen un grado de variabilidad muy, muy complejo. ¿Por qué? Porque si el mapa no marca el límite exacto, y el límite queda en cuestión, justamente entramos en lo que es la idea de frontera, hacia una posible reconfiguración de los límites y una variabilidad de los límites. La redefinición de la multilateralidad.
La multilateralidad era esa idea de las interacciones, los vínculos que se van generando en el plano de la comunidad internacional, lo que hablábamos de las relaciones internacionales. Esa redefinición, claramente. Si yo digo que Dinamarca tiene un territorio de ultramar, como es Groenlandia, el cual es tan grande como África, yo a Dinamarca la tengo que poner en cierto lugar en virtud de la enorme extensión y las ventajas geopolíticas y geoestratégicas que tiene Dinamarca. Pero si yo en el segundo mapa, en el de Gals-Peter, en esa proyección digo, no, pero Dinamarca es mucho más pequeño. Bueno, Groenlandia es mucho más pequeño. Claramente Dinamarca tiene otro lugar, tiene otro rol, ¿de acuerdo? Es un tema también de proyección. ¿Qué tan grande soy? ¿Qué lugar tengo? Ahora lo vamos a ver con el tema de las palabras en la parte de divisiones del mundo. Por último, una idea que les quiero dejar es una idea muy amplia, muy compleja. Quien le interese, les dejo en la bibliografía un artículo, quien quiera profundizar, es un tema súper grande y desde la geografía humana difícil, que está en constante evolución, es el concepto de frontera. Claramente la frontera, en asimilación al límite, muchas veces se ha planteado desde la geografía clásica como un espacio absoluto, y mismo también desde las relaciones internacionales clásicas, un límite, es decir, frontera como un espacio absoluto que justamente muestra un límite. Desde aquí termina un país y aquí empieza otro. Pero bueno, esto es mucho más complejo, y justamente a la hora del análisis de la geopolítica es un aspecto más grande, es más complejo en lo geoestratégico, y de ahí es que debe entenderse a la frontera como justamente un espacio propio, y es un espacio socialmente construido. De ahí lo que se llama la transpenetración de las fronteras, es decir, nos pasa. Los lugares más fronterizos han generado características culturales y socioculturales sumamente importantes, como puede ser el caso del Spanglish, o como puede ser el caso del portuñol. En lugares donde tengo frontera entre países que hablan diferentes idiomas, se generan idiomas híbridos, se generan aspectos culturales distintivos. No puedo tomarlo como un mero límite, fronteras como mismo Uruguay-Brasil, no es un mero límite. Las poblaciones que viven en las zonas fronterizas están más cerca, al otro lado de la frontera, están más relacionados que quizás que con las capitales de dichos países. Porque la distancia y las diferencias culturales pueden ser muy grandes. De ahí que debamos entender, y lo que digo al final, cuestionar la idea de esa frontera natural, esa frontera prefijada, esa frontera límite. ¿De acuerdo? Todo esto es a modo de disparador, a modo de hacernos pensar, ¿de acuerdo? Cada uno va a ir tomando sus propios ejemplos, pero darnos cuenta de que cuando miro un mapa, me lo tengo que preguntar. Y cuando me dicen, aquí es el límite, bueno, ¿qué quiero decir con límite? Forma parte del abordaje crítico desde las relaciones internacionales a las distintas herramientas que vamos mirando. Bien, el tema de las divisiones del mundo. Aquí les voy a poner un par de ejemplos, y quiero que me digan, porque es un trabajo, básicamente lo que tengo es un mapa, y arriba, superpuesto, tengo un país. Me interesaría que me digan cuál es el país que está superpuesto, porque justamente lo que nos va a entrenar o nos va a hacer preguntarnos es, wow, yo tenía otro pensamiento sobre las extensiones o los tamaños de dichos mapas o de dichos países. Bien, como pueden ver aquí, estamos viendo un mapa donde se encuentra Estados Unidos y también parte de Canadá. ¿Alguien se anima a decirme cuál es el país que está por encima? El país, o sea, el contorno del país en azul. ¿Alguien se anima? Canadá está en gris, pero está arriba. Yo digo el que está en azul, Javier. El que está en azul, que tiene todo un contorno. ¿Qué país es el que está superpuesto? No, no es México. No, no. Lo tenemos más... está en Asia. El país en azul. Lo que me interesa es el país... Estados Unidos está por debajo, está en gris, y por arriba está el país, un país que está en azul. Muchas veces no nos damos cuenta de cuál es ese país.
¿De acuerdo? Bien. Para que se den cuenta, el país que está por encima, el país en azul, ese contorno en realidad, y para darnos cuenta de que es más grande que Estados Unidos, tomando un pedazo de Canadá, es China. Y muchas veces no pensamos en un tamaño, pensamos que Estados Unidos es mucho más grande en extensión territorial, pero se trata de China, ¿de acuerdo? El siguiente. Aquí tiene ventaja Iván. La región que tengo por debajo, la del mapa, es Europa. Más que nada lo que viene siendo Europa Occidental. ¿De acuerdo? ¿Alguien sabe cuál es el país que está por encima? Exacto, Gilberto. Es México. Justamente. Y muchas veces nos olvidamos, porque lo vemos en el mapa, por debajo de Estados Unidos, y México parece mucho más achicado y mucho más empequeñecido, no nos damos cuenta de que México abarca prácticamente toda Europa Occidental. Y claramente, si me pongo a hablar de gravitación, así sea solo en la idea de tamaño, uno piensa que toda Europa, porque es todo un continente, es más grande que México. Pero eso no significa que México no tiene una dimensión muy importante. ¿De acuerdo? Les voy a poner un último ejemplo. Por debajo tenemos el continente africano, continente de África. Y en la parte noroccidental de África, tengo en amarillo un país. ¿Alguien sabe cuál es ese país? Muy bien, exacto. Todos vienen comentando que es Estados Unidos. Y hay un tema muy habitual, no solo el ciudadano de a pie o en la charla común, sino que lo vemos en la prensa. Se habla de África como una cosa sola, como si fuera un país, es decir, un bloque. África no es un montón de países, un montón de personas, un montón de características, no. África es todo África y en una sola generalización puedo cubrir todo África. Pero si Estados Unidos no llega ni siquiera a cubrir la parte del norte de África, nos da cuenta de la extensión de África, del tamaño y por ende de la diferencia, de la diversidad económica, cultural, social, política que tengo en África. Entonces, muchas veces pensamos en ese Estados Unidos enorme, pero en términos de extensión y de representación geográfica, veamos la diferencia entre unos y otros. Esto nos lleva justamente a problematizar, a cuestionarnos esas representaciones del mundo, esas divisiones del mundo que decíamos antes. ¿De acuerdo? Bien. Partiendo de lo que decíamos antes, retomando esa idea de continente, recuerden antes en la diapositiva de introducción hablábamos de una noción general. Y esa noción general, a grosso modo, hablábamos de el mundo está compuesto por continentes, los continentes están compuestos por países, y una base, una premisa, un postulado era un continente es más que un país. Bueno, sí y no. Después de lo que venimos viendo, de los mapas, estos últimos a relieve de comparación, justamente nos dice, bueno, decir que, por ejemplo, Europa es más que México, tiene una carga. Tengo que problematizarlo. ¿Qué quiero decir? Lo más importante es esa expresión. Ahí nos vamos al idioma. Hablábamos antes de que los mapas son proyectos, son construcciones y forman parte del relato o de la narrativa que se va construyendo alrededor. Y justamente ahí nos va a importar el idioma, la semiótica de lo que estoy contando. ¿Qué estoy contando? Bueno, un tema importante es qué quiero decir con más que. Normalmente nos tendremos que preguntar cuál es el sentido de esa expresión. Y justamente muchas veces hablamos de más grande que. Bueno, más grande, ¿a qué se refiere? ¿A extensión? Ok, en este caso no sirve. ¿Un continente es más grande que un país? No, México es más grande que buena parte de un continente. O si tomo China es más grande que otros continentes completos. Puede ser hasta 2, 3 veces Europa. Entonces, más grande que en extensión ya no me sirve. Puedo decir es más populoso.
en términos de densidad demográfica. Como dentro de un continente tengo muchos países, y cada país tiene su propia población, puedo decir, bueno, un continente es más populoso, tiene mayor densidad demográfica que otros. No, porque si tomo el caso de China o el caso de India, tienen más carga demográfica que otras regiones completas, aún con mayor extensión. Tampoco me sirve esa premisa. Por último, puedo decir la idea de que es más importante económica o comercialmente, es decir, tiene un rol más importante en la economía mundial o en el comercio mundial. Tiene un PBI mundial más grande, etcétera, etcétera, una parte del PBI. Pero en realidad, ¿cuál es el trasfondo de esta idea de más que? Porque lo que estoy haciendo en mi cabeza es rankear, es generar una lista de qué países van primero, de qué países van después, de cuál pongo delante de cuál, y eso también va a ser a la hora de leer las acciones o los vínculos y los relacionamientos en el plano de las relaciones internacionales que va generando dicho país, cómo se proyecta al mundo. Justamente el trasfondo real, o el que sí podríamos extraer, es una idea preconcebida, y es cuál es más importante que. Pero importante, no solo en lo económico, sino en importancia, en relevancia, en poder, en influencia, y en una palabra que hemos utilizado varias veces como una categoría para explicar la comunidad internacional y los vínculos entre países, la idea de gravitación. Claramente, si pongo el ejemplo de Europa, o pongo el ejemplo de un país de Europa, quizás puede ser incluso un microestado, como podríamos decir Luxemburgo, y si lo pienso en términos económicos, es muchísimo más que otros países que son 10 veces más grandes que Luxemburgo. Eso justamente no es lo importante, solamente lo económico, solamente el tamaño, o solamente la cantidad de personas que viven. Lo que me va a importar es la influencia, el poder, la relevancia, el rol que tiene en el mundo. Y justamente ahí lo puedo concebir en la idea, en ese concepto que forma parte del abordaje desde las relaciones internacionales, de la gravitación. La idea de los astros, es decir, tengo un país y hay otros países que son satélite, que gravitan en su torno. ¿tá? Cuanto más grande, más poderoso, más influyente soy, más gravitación, más campo gravitacional tengo, y más países tengo en torno mío, ya sea como socios, ya sea para generar distintos tipos de acuerdos, de tratados, de vínculos, a la hora de estipular, e incluso para generar organizaciones internacionales, etc. Justamente, si bien partíamos de la idea del mapa y de la idea de las divisiones del mundo, volvemos a retomar una idea que ya veníamos viendo. La idea de gravitación en la lectura de la comunidad internacional, de esos países que tienen una preponderancia. Y retomo nuevamente la proyección de Mercator. Justamente tengo una redefinición del mundo donde ciertos países que tienen una alta gravitación son especialmente importantes o tienen un mayor nivel de poder y de influencia internacional, están más agrandados o tienen otra proyección frente a otros que estarían más reducidos si fuéramos ligeramente más ajustados a las características del planeta. Es decir, el mapa varía. Y eso no es menor porque hay un proyecto, hay una narrativa dentro. Ser capaces de entenderla y de problematizarla forma parte de tener un abordaje profesional, un abordaje sistemático y técnico, efectivo, eficiente. Tomemos unos temas de las otras clases. Me interesa, por ejemplo, es decir, ¿qué es el punto? ¿Cuál sería el punto clave? ¿Por qué esto es tan importante? Porque vamos a acudir a los mapas. Es algo normal. Si mañana le solicito, supongamos, a Iván le digo, bueno, necesitamos hacer un análisis coyuntural de la política exterior y de los vínculos con otros estados de, supongamos, no sé, Tuvalu. Bueno, lo primero que va a decir Iván es, ok, ¿dónde está Tuvalu? Y va a buscar en un mapa y lo va a localizar. Y va a tener una idea de dónde está. Pero le va a interesar también ver cuál es la proyección de Tuvalu. Porque quizás en un mapa Tuvalu es súper chiquitito y en el otro es mucho más grande, y aquí tiene un pedazo y aquí no lo tiene. Tiene una extensión más grande, tiene un territorio diferente. Y le va a interesar saber qué es lo que me está contando. Justamente para eso, y ahí viene la palabra del concepto de división del mundo. Ahí entra una cuestión sumamente compleja,
y es que el mundo es súper diverso, muy grande, muy complejo, y cada vez que bajamos un escalón más, nos especializamos un poco más, parece más inabarcable. Entonces, a fin de poder abarcarlo, vamos a tener que ser capaces de dividirlo. ¿Y dividirlo para qué? Dividirlo para estudiarlo, dividirlo para comprenderlo, dividirlo para analizarlo y dividirlo para explicarlo. Ese es uno de los puntos clave de poder comprenderlo. Y ahí hay que tener en cuenta varias cuestiones. Dentro de los temas que ya veníamos viendo, por ejemplo, los procesos de integración, esas organizaciones regionales, y también en los procesos de cooperación internacional, nos va a interesar dividir el mundo, pero más allá de seguir con esos criterios que veíamos al principio de continentes, de países, nos va a ser muy efectivo incorporar conceptos o categorías como son regiones y subregiones. De hecho, yo lo uso constantemente, la idea de justamente entender el mundo por regiones y por subregiones. Hablar de Asia es bastante más ambiguo y bastante menos específico que hablar de la región o la subregión del sudeste asiático. ¿De acuerdo? Lo mismo nos pasa con las distintas regiones. También nos importa desde el plano de la geopolítica y la geoestrategia. Claramente, si tomábamos y bebíamos de la geografía para construir y analizar desde la geopolítica, nos va a importar incorporar estos elementos y estas proyecciones cartográficas, los mapas que venimos viendo, a la hora de la redefinición, es decir, las percepciones y las posibilidades futuras de un país. Lo veíamos con la Cambarat. Justamente, hay una proyección, hay una visión y una ambición a futuro de una India ampliada que incorpora 10 países. Y por último, el paradigma de la multipolaridad. Hablábamos de que el mundo es un mundo interdependiente, que hablábamos de un mundo que había superado en cierta medida la bipolaridad y se planteaba en un plano multipolar. Bueno, la continuación o la lectura posible del mundo en virtud de la multipolaridad claramente entra en constante cambio con esas variaciones de gravitación, con esos nuevos proyectos, con esos mapas que redefinen el plano de dimensión de los países, pero también, por supuesto, el plano de las políticas exteriores. Entonces, eso es lo que nos plantea todo un nuevo escenario que tenemos que ser capaces de leer, que no lo vamos a tener escrito, que muchas veces lo vamos a tener en un mapa y tenemos que saber extraerlo. Justamente es así como el análisis de coyuntura. Es decir, creo que hay que tener muy importante que según avanzamos en el área profesional de las relaciones internacionales, nos tenemos que especializar en un área, en una región, en una subregión, porque abarcar todo es imposible y saber todos los matices políticos, culturales, sociales, históricos, jurídicos, de todo el mundo es imposible, nadie puede. Entonces, especializarnos en un área y justamente ampliar esta nueva visión de los mapas que nos redefine y nos reconfigura aspectos de la comunidad internacional e incluso ese paradigma que ya veíamos de la multipolaridad. Y ahí nos amplía. Es decir, si hoy nos ponemos frente a las primeras clases que hablábamos de los análisis de coyuntura o los análisis geopolíticos, si nos paramos en comparación con esos, incorporamos ahora a los tres pilares, a la teoría de los tres pilares, incorporamos estas visiones de abordaje crítico de las herramientas, de esas herramientas problematizadas y bien medidas en lo que nos están diciendo, y sabiendo qué es lo que me está contando un mapa, yo tengo unas miradas transversales, es decir, yo atravieso lo que estoy contando, y aplico una eficiencia no solo sobre los hechos de un posible conflicto internacional, sino también sobre los relatos que subyacen, sobre lo que me están contando los distintos instrumentos que estoy utilizando. Eso nos enriquece, eso nos permite un análisis sistemático, un análisis profesional, técnico, y justamente esa era un poco la idea que les quería traer, una panorámica de que esto forma parte de justamente la praxis del relacionista internacional. Aquí les dejo la bibliografía por si alguien quiere ampliar. Justamente tienen un artículo buenísimo de Arriaga sobre el concepto de geografía, islas en materia de límites, y si alguien quiere ampliar a nivel de argumentos civilizacionales y problemáticas en el plano de las relaciones internacionales sobre la cuestión de la Cambarat, les recomiendo el artículo de Shivashis. Muchas gracias por su atención, como siempre. Cualquier aspecto, por favor, a las órdenes. Gracias.
Sí, muchísimas gracias, Gonzalo, por Gracias, la Leonardo. presentación del día de hoy. En este momento, tal vez, si tienes 1 o 2 minutos para alguna pregunta, en caso de que haya Sí, por alguna. supuesto, si hay algún comentario o alguna pregunta. En el chat no veo ningún comentario, sino interacciones pues, que se generaron durante la presentación. Era Pero la si hay idea, que alguna fuera un poco duda, más interactivo. exactamente, pero si hay alguna duda, pues adelante. Este es el momento y esperaremos a unos segundos. Tenemos a Javier, ¿ok? Con una duda. Javier, por favor, Adelante, Javier. adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Estimado Gonzalo, esta pregunta, más que todo, es una consulta. Mira, Ajá. Abjasia y Osetia del Sur en la República de Georgia Ujú. se han portado de una manera secesionista y andan como regiones autónomas, autodeclaradas, Sí, pero no reconocidas. no No reconocidas tienen por la ONU, reconocimiento ni de Estado ni de gobierno. ni Ujú. de ONU ni de nadie, así es. Exacto. Pero sin embargo, eh, la República Federativa de Rusia, Ajá. ahí ya, Reconocida. ellos sí les reconocen, ¿no? Bielorrusia y Rusia les Sí, reconocen. claro. Pero sabemos que es por una cuestión histórica, ¿no? En Por base a supuesto, su historia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. por supuesto, casi Ujú. parecido a la situación ucraniana, ¿no? Que han sido Sí, por... bueno, tiene matices, pero sí, 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 Así es. entiendo. Ujú. Entonces, la situación en este momento, yo trabajé en Sujumi, en la capital de Abjasia, durante Ajá, 4 meses, interesante. y como 6 meses en Tzhimbali, la capital de Osetia del Sur. Ajá. Sin embargo, de estar todavía militarizadas las dos zonas, las dos fronteras en el río Inguri que separa a Georgia de Abjasia y Ujú. el camino que se llama el camino militar desde la Georgia con Osetia del Sur. Sin embargo, de ellos Ujú. siguen existiendo y creo que seguirán existiendo problemas limítrofes. ¿Quién puede a la final dirimir esta situación de límites? ¿Quién puede a la final tener la palabra de cómo hacer? Porque me imagino que hoy hay mapas donde están Sí, señalados como zonas, me imagino debe con haber muchos mapas. rayitas, ¿no? Mapas donde forman parte de Georgia, mapas donde están separados, como pasaba con Cataluña o el País Vasco. Claro, De hecho, los Tiflis, relatos son varios. sí, de hecho, Tiflis, la capital de Georgia, sigue emitiendo mapas como provincias de Georgia. O sea, Claro, sí, por hasta hace supuesto. 3 meses que Porque su estado y o sea, porque el régimen político y el estado jurídico, la naturaleza jurídica en la que se encuentran esos estados o regiones autónomas, tiene características complejas a nivel del análisis del derecho internacional público. Claramente, por las propias dinámicas actuales, y esto nos vamos un poco más al tema del reconocimiento de Estado y reconocimiento de gobiernos, y lo complejiza, que hoy no vimos esos institutos jurídicos de derecho internacional público, claramente esos institutos son menos viables. ¿Por qué? Porque no hay voluntad, no hay interés. O sea, es decir, están del lado donde no saldrían, no serían beneficiosos. Otra cosa es si somos capaces de redefinir, mismo desde los mapas o mismo desde las divisiones del mundo, si somos capaces de redefinir su relato, el relato de esas regiones autónomas, en virtud de qué? De pasar a ser en los hechos, que no jurídicamente, pero sí en los hechos, países. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, eso se hace por la vía de los hechos haciendo lo que se llama actividades propias del Estado soberano. Por ejemplo, establecer embajadas. ¿Ok? Una posible vinculación, supongamos que por un lado tengo todo un bloque o todo un posicionamiento, bueno, puedo encontrar aliados contrarios o con otras posiciones o aperturistas, países muy internacionales que no tienen problema en establecer vínculos diplomáticos con esas regiones. No estoy hablando de hacer vínculos diplomáticos con Georgia, estoy hablando de hacer vínculos diplomáticos específicos a nombre propio con embajadores y con representantes plenipotenciarios a esas regiones. Es difícil, lleva un trabajo, requiere de negociaciones, requiere de viajes de un país al otro, de compartir cuestiones culturales, sociales,
Por supuesto, aparejado a las relaciones internacionales, perdón, a las relaciones diplomáticas, a los vínculos diplomáticos, también va a estar toda una proyección, un proyecto país. Eso necesita un mapa, eso necesita un relato. ¿Cuál va a ser la proyección país? ¿Van a ser parte de la Unión Europea? ¿Van a ser parte de vínculo del SEI y de las regiones vinculadas con los Balcanes? ¿Hacia dónde van a construir? ¿Hacia dónde miran? Eso me importa, eso hay que saber contarlo. ¿Qué es lo que, cómo proyecto esos países en el mundo? ¿Cuál va a ser su rol en la comunidad internacional? ¿Qué vínculos comerciales van a establecer? Y ahí entra otra dinámica. Aparejado a la idea de establecer relaciones diplomáticas con plenipotenciarios que sean capaces de firmar y de representar al país, también me interesan que esos países entren en el comercio. Ya sea de costado, ya sea, digamos, no de la forma más habitual, ¿no? Van a entrar mañana y van a ser aceptados como miembros de pleno derecho de la Organización Mundial del Comercio, pero sí pueden establecer, supongamos, un tratado de libre comercio o un tratado de beneficios arancelarios mutuos con algún país, fronterizo o no. ¿De acuerdo? Son regiones que a veces quedan muy enclavadas o que quedan relativamente encerradas continentalmente y sus salidas al mar o sus salidas estratégicas pueden ser complicadas. Eso también hay que entenderlo a la hora del transporte internacional. Me estoy yendo un poco de tema, pero te quiero decir, existen posibilidades. Entrar en acuerdos internacionales, entrar en firmar tratados internacionales, claro, hay que conseguir que te reconozcan. Eso es el reconocimiento tácito, no expreso. No es le doy un asiento en la Asamblea General de la ONU, pero sí son las maneras en que los estados que no son parte o que no tienen reconocimiento pueden llegar a tenerlo. Incorporar mecanismos y tratados. Muchas veces no podemos llegar al nivel del tratado, pero podemos llegar al memorando de entendimiento, que tiene menor compromiso internacional, por ejemplo, en materia de garantizar ciertas características o estándares internacionales para las elecciones. Si yo garantizo mis democracias, voy a estar un paso más cerca de que reconozcan a mi gobierno. Y si reconocen a mi gobierno, voy a estar más cerca de poder entablar comunicación con otros gobiernos. Es todo un proceso, no es fácil, pero existen varios mecanismos que podríamos decir son de costado, o no son por las vías habituales, pero que sí podrían llegar a generar justamente para ciertos países del mundo. Bueno, a día de hoy tenemos países del mundo que no reconocen a China y reconocen a Taiwán. Son muy pocos, una docena más o menos, pero existen esas diferencias en el reconocimiento de países. Podría pasar que esas regiones pasasen a ser reconocidas. Evidente. Vamos a tener una mayoría que no les va a reconocer. Pero según vayan encontrando y generando dinámicas geopolíticas y geoestratégicas, podrían llegar a tener nuevas dinámicas en materia del reconocimiento de esas regiones. Y bueno, mismo el relato de Georgia podría cambiar, las dinámicas de quizás ha pasado, lo vimos y te remito a la clase de zonas y territorios, cuando hablamos de los estados no autónomos y los estados en situación de fideicomiso por parte de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, esas regiones que algunas se independizaron y otras se anexaron. Hoy no lo vimos, pero es muy distinto el mapa antes del 59 de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tengo Hawái y no tengo Alaska. Pero eran estados que se anexan. En vez de independizarse, se anexan. Bueno, esto pasa similar, ¿ok? Clara, lo siento, pero es un tema enorme. Le dedicaremos una clase más adelante, porque entramos en temas de principios rectores del derecho internacional público, normas ius cogens y temas muy complejos, el tema de los nacionalismos. Yo les traigo la idea de hoy justamente para que puedan problematizar los mapas y trabajar con estas herramientas. No le tengan miedo a los mapas, pero por otro lado sepan trabajar bien con ellos. Espero que haber saldado un poco tu comentario, Javier.